por ahí leí que eran más de 30.100. Ahora nosotros podemos ver las cifras fríamente, es una estadística. Pero yo estoy seguro que entre nosotros, si contamos 5 personas alrededor nuestro, alguna de ellas ha sufrido el impacto de la violencia. Un vecino, un amigo, un conocido, que fue secuestrado, levantado, ejecutado, no sé, ya tenemos una nueva jerga para todo esto, ¿verdad? Hay que hacer un diccionario con todos estos términos que la cultura del narco nos está imponiendo. Ahora, esas personas que han visto morir algún familiar, sean lo que sean, si han optado por el camino de la delincuencia, son seres humanos. Y la muerte de ese familiar produce una emoción, produce tristeza, produce dolor. ¿Quién va a curar esas heridas? ¿Quién va a hablarle a nuestro país que necesitamos perdonarnos unos a otros? Porque esta cadena de violencia lo único que está haciendo es generando una cadenita de odio, de resentimiento, de deseo de venganza. ¿Y a qué nos está llevando esto? A más y más violencia. Solo cuando entendamos que tenemos que enseñar a la sociedad que es posible cambiar esa violencia a través del perdón, yo creo que podemos impactar positivamente a la sociedad. Otras naciones han dado estos pasos y al parecer no se soluciona el problema, pero la sociedad se ha sembrado totalmente. Cuando han llamado a la nación y los medios de comunicación y todas las iglesias sin distinción de colores denominacionales se han unido para hablar sobre la importancia y la necesidad del perdón y la reconciliación a nivel social. Somos una comunidad sacerdotal. Alguien tiene que curar las heridas que están sangrando en nuestra sociedad. ¿Cómo participamos nosotros en eso, hermanos? Así que, ¿para qué está la iglesia? Para influir positivamente a través de su voz profética y para influir positivamente a través de su presencia sacerdotal. Aquellos que curan, que sanan, que interceden. También la iglesia está aquí para influir positivamente en la sociedad, siendo ejemplo de buenas obras. Vean ustedes, si regresamos a Mateo. Mateo 5. Dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como iglesia necesitamos ser ejemplo de buenas obras. ¿Qué es una buena obra? Yo creo que es muy importante. El Catecismo de Heidelberg nos ayuda a entender este concepto que se me hace muy interesante. Y en una de las preguntas del Catecismo de Heidelberg, cuando hace la pregunta ¿qué es una buena obra? Dice, es aquella que se hace con fe, que está de acuerdo con la enseñanza de la Escritura y que tiene por propósito dar gloria a Dios. 3 criterios. Se hace con fe, ¿sí? Se hace de acuerdo a la enseñanza de la Escritura y tiene un propósito, dar gloria a Dios. Hay muchas instituciones que hacen excelentes servicios, ¿verdad?, filantrópicos, pero quizás su propósito no sea glorificar a Dios. Quizá no lo hacen de acuerdo a las Escrituras, menos con fe. Entonces, la iglesia,
Dice Jesús, así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras. Necesitamos ser ejemplo de buenas obras. Santiago dice que la evidencia de una fe viva es las obras. No podemos mostrar nuestra fe al mundo si nos quedamos pasivos. Necesitamos mostrar nuestra fe a través de nuestras obras. Tito describe a una iglesia que es muy interesante. Si me acompañan rápidamente a la carta de Tito, 3 cosas menciona Tito sobre las buenas obras. Y dice Tito en el capítulo 2, en el verso 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Y qué dice? Celoso de buenas obras. Tito ve a la iglesia como un pueblo que tiene celo, que tiene ardor, que tiene devoción por hacer, ¿qué? Buenas obras. Pero podemos desear hacer buenas obras. ¿Qué más dice Tito? En el capítulo 3, en el verso 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Ojo, esto tiene implicaciones. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos ¿a qué? A toda buena obra. Un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo dispuesto a buenas obras. Y si vamos al versículo 8, ¿qué dice? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. ¿Se dan cuenta? Para que los que creen en Dios se ocupen en buenas obras. Tito describe a una iglesia que es celosa de buenas obras, una iglesia dispuesta a las buenas obras y una iglesia ocupada en buenas obras. Así que creo que tenemos un gran reto delante de nosotros como iglesia. Dios nos puso aquí para influir positivamente en nuestra sociedad. Y hay 3 maneras de hacerlo, según Mateo 5. Como sal, tenemos una voz profética. Como luz alumbrando, tenemos una responsabilidad sacerdotal. Sanar las heridas de nuestra sociedad, llamar al perdón y a la reconciliación. Y siendo ejemplo de buenas obras. ¿Qué nos definirá como iglesia en este nuevo año? ¿Qué marcará nuestro caminar? Mi oración es que podamos ser un reflejo de lo que Jesús dijo que debían ser sus discípulos. Nos preciamos de ser discípulos, como hablábamos el domingo, las marcas, las evidencias de un verdadero discipulado. ¿Se acuerdan? Aquí hay más evidencias. ¿Qué es lo que distingue a un discípulo? ¿Influye positivamente declarando la verdad de Dios? ¿Influye positivamente sanando y reconciliando? ¿Influye positivamente siendo ejemplo de buenas obras? Que el Señor nos dé su gracia